estamos. Ok. Ahí dijo, sí, tenemos que escuchar a esa señora decirnos ahí, ok. ¿Qué es lo que hace que el aconsejar bíblico sea realmente bíblico? Cuando reconoce que la Biblia es la única base y fundamento. Número 2, cuando reconoce que la Biblia es suficiente. Y esto es necesario por unas razones. Primero, por el efecto noético del pecado. O sea, el efecto del pecado en la mente, en la habilidad de pensar y razonar. Noético, de la palabra nous en griego, la mente, es una manera de hablar de que el pecado, a través de los milenios, los efectos degenerativos del pecado en la raza humana y en el cuerpo también afectan la mente. ¿Cómo podría Adán ver a los animales en unas horas, en el sexto día de la creación? No todos los animales que existen hoy día, sino las diferentes familias, y nombrarlos así nomás. Uno diría, era sumamente inteligente, y es cierto, lo era. Mucho más inteligente que nosotros, mucho más. Si bien no tenía toda la tecnología y las herramientas que nosotros tenemos, pero era mucho más inteligente. Pero a través de los milenios, el pecado afecta la mente. El hecho de olvidarse de cosas es un efecto noético del pecado. De recordar mal o de malentender o de aprender y luego se me fue. Montón de problemas que tenemos, ¿no? Y al pasar los años, ¿cuánto más? Son efectos noéticos del pecado. Otra razón es el efecto de las presuposiciones de la persona. Vamos a hablar mucho en cuanto a este asunto de presuposiciones. Cuando llegamos a la sección del fundamento bíblico para aconsejar. Pero por este motivo, por lo tanto, la Biblia, a ver, esto se, ok. Por esto la Biblia debe tener el control funcional sobre nuestro pensar. O sea, debemos buscar en las Escrituras respuestas y entender que es suficiente. Es suficiente. Ahora, número 3, que lo que hace que sea bíblico es cuando puede ser derivado y entendido por cualquier creyente que está creciendo. Cuando puede ser derivado y entendido por cualquier creyente que está creciendo. El creyente que está creciendo puede, por su propio estudio de las Escrituras, por los mensajes y enseñanzas que ha recibido, entiende y aplica las Escrituras a su propia vida. Y luego cuando está con un hermano o hermana que está pasando por una dificultad, puede explicarle de las Escrituras cómo Dios puede ayudarle con la situación que está atravesando. Esto es lo que quiere decir este asunto acá. Esto evita lo que llamamos el gnosticismo de la psicología y la psiquiatría. El gnosticismo era antiguas formas de religión que aún trataba de entrar y entraba en el cristianismo, enseñando que había
conocimientos más altos que solamente los más eruditos podían entender. El gnosticismo en tiempos bíblicos, el apóstol Pablo refutaba esto en la epístola a los Colosenses. Habían aquellos que hablaban, él mencionaba en el capítulo 2, voy a mirarlo. Dice, nadie, versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. En el capítulo 2 antes habla de que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Había aquellos que hablan de que tenían conocimientos más allá que la gente común. A menudo uno puede estudiar en el seminario y llegar a pensamientos parecidos. Yo estudié en el seminario teología sistemática. Yo sé mucho en cuanto a las doctrinas, ¿no? Y entonces llega a eso de hinchar la cabeza, de pensar que sabe más. Y porque sé más, soy más. ¿Ok? No, y en este asunto del aconsejar bíblico, que el Señor nos libre de esto. No necesitamos expertos para ayudarnos. Necesitamos hermanos maduros. Y es Colosenses 2, cité verso 8 y también 18 y 19. A ver, y esto resulta también en dar confianza al creyente capacitado. Y es que lo que hace que el aconsejar bíblico sea realmente bíblico, número 4, cuando es bastante elástico para crecer con el entendimiento del creyente de las escrituras. Es bastante elástico. Cuando uno es soltero y observa a padres con sus hijos pequeños, y la persona el joven tiene 18, 19, 20, 21, 22 años, y observa a los padres con sus hijos pequeños y piensa, no están criándolos bien. Si yo fuera su padre o si yo fuera su padre, yo lo haría de otra manera, ¿no? Todos hacíamos esto. Y luego llegamos a tener hijos. Y estudiamos las escrituras y entendemos cierto principio de criar a los niños de la disciplina, la amonestación del Señor y entendemos cómo debemos ser con nuestros hijos. Y yo jamás voy a pegar a mis hijos. Por un lado uno piensa, ¿no? Y no voy a gritar a mis hijos tampoco. Ajá. Y cuando tienen los chicos y sobre la marcha y el cansancio viene y el chico está ya haciendo lo que sabe por la 10ª vez que no debe hacer y no reacciona, entonces vamos entendiendo, es un poco más de solamente saber principios bíblicos. Hay otros factores que entran acá y para ayudar a otros necesita nuestra comprensión y nuestra compasión. Todos sabíamos cómo criar a los hijos hasta que los chicos vinieran y después nos dimos cuenta que estábamos haciendo las preguntas incorrectas. O teníamos la respuesta para la pregunta que no se hacía.
¿no? Eso por un lado, por un lado. El matrimonio es otro. Antes de casarnos, sabemos cómo deben ser los matrimonios. La Biblia lo dice. Pero cuando queremos aconsejar a aquellos que están pasando por tiempos difíciles. Ahora, esto no es decir, cuidado con esto no es decir que uno no puede aconsejar a alguien cuando no ha experimentado lo que está pasando en su vida, o no ha experimentado lo que está haciendo o lo que está sucediendo. Cuidado con esto, porque esto puede llevarnos a pensar que no podemos ayudar a aquellos que tienen problemas con adicciones si yo nunca tuve problemas con adicciones. Pero ¿Cristo sufrió problemas con adicciones? No. ¿Cristo luchó con la tentación sexual? No creo. Sin embargo, él ministró a todos, tanto prostitutas como los cobradores de impuestos, como la basura, como los leprosos, como los ricos, como los famosos. Él trataba con todos, con compasión. Y eso es clave. Compasión, comprensión, con amor. Y entonces esto va en el tintero con todo esto. Recuerdan que es para la confrontación amorosa o la preocupación amorosa. Es en parte del proceso. No es, le voy a decir la verdad y tiene que hacerlo y así nomás. Si fuera tan sencillo, podríamos escribir un libro. A ver, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Quién debe aconsejar? En la responsabilidad bíblica aquí, la responsabilidad es de los miembros de la iglesia local y los líderes de la iglesia local, digamos los pastores o pastores y diáconos. Pero hay unas distinciones acá que deberíamos hacer. Primero, los miembros están mandados a restaurar a los hermanos sorprendidos al encontrarlos. Al encontrarlos. Tenemos bajo punto B en el lado izquierdo del cuadro unos pasajes. Miremos esto, Romanos 15, 14. La mayoría de ustedes acá en la clase no son pastores. La mayoría, algunos son, pero la mayoría no. Son miembros de sus iglesias. Están estudiando acá en esta materia con la aprobación de su pastor. Entonces, acá, este lado se aplica a ustedes. Dice, estoy seguro de vosotros. El apóstol Pablo escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, a los creyentes y hermanos en la iglesia de Roma. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amonestaros, esa palabra noteteo, la primera en la lista que vimos ahí en la página 1, si no me equivoco, o 2. Ahora, Gálatas 6, versos 1 y 2, perdón, 1 y 10. Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia. Llamativo, cada uno de estos pasajes da requisitos para nuestras vidas para poder amonestar o restaurar o enseñar. Lleno de bondad, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno del Espíritu, espirituales, mansos, y acá la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Esos son todos los hermanos haciendo eso. Pero fíjense que ese requisito acá, primera frase del versículo. La palabra de Dios morando en nosotros en abundancia. Llamativo eso. Y luego las otras características o resultados, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sé del palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. El pasaje paralelo es Efesios 5. Y ahí es el Espíritu Santo llenándonos. Sed lleno del Espíritu y luego estos resultados. Entonces, los miembros están mandados a restaurar, a amonestar, a enseñar, a exhortar, a ayudar a los hermanos unos a otros al encontrarlos. Pero los líderes están mandados a restaurar a los hermanos sorprendidos al buscarlos. Al buscarlos. Y la base para esto, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, 17, los pastores velan por las almas de los hermanos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La razón, ellos velan por vuestras almas, van a dar cuenta. Y primera de Pedro 5, versos 1 a 3, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. En las Escrituras el anciano es el pastor, es el obispo. Este es uno de los pasajes que muestra esto. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Esto es pastoread, literalmente. La grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuidando es el término, es la forma verbal de la palabra obispo, que quiere decir cuidar o sobrever o administrar la obra de la iglesia. Obispando de ella, podríamos inventar otro verbo, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, los líderes, los pastores, los líderes de la iglesia están mandados a restaurar a los hermanos sorprendidos al buscarlos, por ser chusma, digamos, podemos decir. Para los miembros es un ministerio coincidente como miembro del cuerpo. Y para los líderes es un ministerio intencional como pastor de la grey.
A veces es muy grato cuando piden ayuda y siguen el consejo. A veces es muy ingrato cuando no piden ayuda y como líderes tenemos que amonestar y confrontar y exhortar y no siguen el consejo. O es ingrato cuando piden consejo y se la damos y no lo siguen. Pero puede llegar a ser grato cuando toman los principios bíblicos y los aplican a sus vidas y luego dicen, wow, Dios es bueno, lo que su palabra dice es cierto. Sí. Pero son asuntos que debemos aprender, ¿no? En nuestra propia vida. Vamos a seguir por ver los requisitos bíblicos. Ya leímos estos pasajes, varios de ellos. ¿Quiénes? O sea, ¿qué deben ser los requisitos para poder aconsejar a otros? Ya leímos Gálatas 6:1, Romanos 15:14, Colosenses 3:16. Primero, uno que es lleno del Espíritu. Uno que es lleno del Espíritu. A propósito, estos requisitos van a querer saber. Van a querer saber por qué es así para sus vidas, pero también va a aparecer una prueba o un examen. ¿Qué son los requisitos bíblicos para aconsejar? Okay. Uno que es lleno del Espíritu. Pregunto, y quiero que me respondan, ¿cómo sabemos cuando estamos llenos del Espíritu? Una hermana aquí dijo cuando hablamos en lenguas. Con nuestro comportamiento. ¿Cómo? Con nuestro comportamiento. Con nuestro comportamiento. ¿Y cómo sería? Tener los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Ok, ¿es frutos o fruto? Fruto, fruto. ¿Por qué singular y no plural? Porque es uno solo. Dice, Porque es uno solo. el fruto del Espíritu es. No dice, los frutos son. Ahora, es llamativo, el fruto del Espíritu, las 9 características nombradas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, son muy parecidas a las virtudes o características bíblicas nombradas en 2 de Pedro 1, versos 5, 6 y 7, donde dice, añadida vuestra fe, virtud, ahí el término significa excelencia moral, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, templanza, al dominio propio, paciencia, lo mismo, a la paciencia, piedad. Piedad, el término en ese contexto, la palabra griega quiere decir una vida agradable a Dios. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Dice, porque si esta cosa está en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, allí en 2 de Pedro 3 dice que debemos añadir a nuestra fe esas características, y en Gálatas 5, 22 y 23 es el fruto del Espíritu. Hay una analogía que yo uso a menudo. La vida cristiana es como un avión con 2 alas.
Una se llama dependencia, la otra se llama diligencia o disciplina u obediencia. Dependencia del Espíritu Santo. Disciplina, diligencia nuestra en obedecer lo que Dios dice. Si pensamos que la vida cristiana es solamente mi esfuerzo en ser disciplinado, en ser diligente y obedecer a Dios, no voy a levantar vuelo. Por otro lado, si pienso que es solamente dependencia del Espíritu Santo y no hago ningún esfuerzo, sino que estoy dependiendo de Él, tampoco levanto vuelo. Hace falta las dos. Y las Escrituras enseñan que andamos de la mano, o digamos, dependiendo del Espíritu al ser diligentes y disciplinados. Okay, esto es muy importante. Y volviendo a la pregunta anterior, ¿cómo sabemos que es fruto del Espíritu? Cuando son partes así nomás, podemos ver nuestro esfuerzo, pero el fruto es un todo. O sea, cuando vemos que todas esas 9 características se están desarrollando en nuestras vidas, es el Espíritu haciéndolo. Mientras que pongamos toda diligencia por esto mismo. ¿Ok? Y ese pasaje en 2 de Pedro es tan interesante porque ahí vemos que todo remonta al versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Por tanto, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento y así. Hablaremos más de esto por ratos. Ay, cuando llegamos al capítulo, a página 8, vamos a tratar más ese pasaje de 2 de Pedro. Pero es un texto que tiene que aprender de memoria. Por lo tanto, les animo que vayan haciéndolo ya, porque es fundamental. Uno que es lleno del Espíritu. Punto B, uno que es manso. Uno que es manso. Manso quiere decir que se sujeta primero a las metas de Dios, que es la restauración. La restauración en la vida de la persona con quien uno está aconsejando. Restauración espiritual, restauración de la relación con Dios, restauración, eso es principal y luego con lo demás. Se sujeta a las advertencias de Dios. Ten cuidado de ti mismo, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, y de la doctrina. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la grey, dijo el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Como decía Gálatas 6:1, se me borró la siguiente parte. Ajá. Considerándote a ti mismo. O sea, que tú también seas tentado. Uno que es manso se sujeta a los métodos de Dios. La confrontación verbal, personal y compasiva. Y uno que es manso se sujeta a los motivos de Dios. Número 4. ¿Qué es lo que motiva a Dios? Su propia gloria. Y debe ser nuestra motivación,
el objetivo en todo lo que hacemos, de glorificar, de hacer tal y vivir tal y aconsejar tal que Dios esté contento con nosotros. Hablamos de la gloria de Dios, de glorificar a Dios, es una frase bíblica, es una frase que usamos en la iglesia, pero de poder explicar esto es esta idea de vivir de tal manera que Dios esté contento con nosotros como sus hijos. Ahora, hablando de esto, todo esto, ser lleno, ser manso, sujetarse a las metas y advertencias, métodos y motivos de Dios. Por ahí estás pensando, sí, me gustaría aconsejar, pero tengo mis propios problemas. Entonces, hay que comenzar a trabajar en eso y dejar de poner excusas. Hay que buscar la ayuda del Señor y comenzar en esto. Aconsejate a ti mismo. Asesorate a ti mismo, bíblicamente. ¿Ok? Otro requisito, punto 6, uno que está lleno de bondad. Esto, estamos en la página 5 ya. No sé por qué puse esto ahí. Uno es que está lleno de bondad. La bondad es la preocupación compasiva. La preocupación compasiva. Ya leímos Romanos 15, 14. Fíjense en Filipenses capítulo 2, versos 2 y 3. Vamos a leer versos 1, 2 y 3, Filipenses 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Y en la forma que está traducida es como si fuera una condición acá, si hay alguna consolación. Pero en el griego, la idea es más bien que hay consolación. O sea, podríamos traducirlo desde que hay alguna consolación en Cristo, desde que hay algún consuelo de amor, desde que hay alguna comunión del Espíritu, desde que hay algún afecto entrañable y hay alguna misericordia. O sea, es así. Siendo así, completad mi gozo, dice, sintiendo o literalmente pensando lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando una misma cosa. La palabra sintiendo acá mejor pensando. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por los suyos propios, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, fíjense en 1 Tesalonicenses capítulo 2. En este capítulo de las Escrituras, el apóstol Pablo, nuevamente, inspirado por el Espíritu Santo, repasa su ministerio con los tesalonicenses. Miran cómo él era. Muchas veces, leyendo el libro de los Hechos, podemos llegar a pensar que era un tipo bruto, fuerte, que amonestaba y exhortaba, pero fuertemente pero miren cómo él describe su ministerio. Entre ellos, primeramente dice, verso 3, nuestra
exhortación no procedió de error ni de pureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, así hablamos. Dice que no usaron palabra lisonjera, verso 5, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, y buscamos gloria de los hombres. Ahora, mire 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Término de amor, de compasión. Verso 11, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. La preocupación compasiva. Entonces, una pregunta para hacernos cuando uno está confrontado con una situación es, ¿me molesta o me desafía? El número 2, ¿le molestan a usted otras personas o le desafían? ¿Ok? Bueno, seamos honestos, hay personas y hay personas. Y de entender que cada oportunidad es una oportunidad dada por Dios a poder ayudar, animar, exhortar, amonestar, ser utilizado por el Señor para ayudar a la persona. Otro requisito es uno que es lleno de la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en la vida. Tiene conocimiento de la palabra para solucionar sus propios problemas y por lo tanto puede ayudar a otros. Segunda Corintios 1, versos 6 y 7 dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. No importaba la situación, decía. La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Uno que es lleno del Espíritu, uno que es manso, uno que está lleno de bondad, uno que es lleno de la palabra de Dios y uno que tiene sabiduría. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, dice Colosenses 3:16. A lo demás precisan saber lo que Dios dice, no lo que yo digo. Si usted está confrontado con los problemas de la vida y no comienza inmediatamente a pensar en términos de las palabras exactas de la Biblia, está en peligro de apoyarse en su propia prudencia. Por eso es importante la memorización de las Escrituras, que lleva a la meditación y el conocimiento y la sabiduría. No te apoyes en tu propia prudencia, dice Proverbio 3:6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en
todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si usted no sabe lo que Dios dice, ¿qué otra opción tiene? Si a un hermano te viene con un problema y no sabes qué dice Dios en cuanto a esto, ¿qué le vas a decir? Lo que se te ocurra. Lo que te decía tu mamá, tu abuela. A veces lo que Dios dice es chocante con lo que hemos aprendido de otros. A veces, a menudo. Bueno, estos son los requisitos. Esto va a aparecer en el primer examen. Por eso aprendan estos y saben por qué. ¿Tá? O que sepan por qué. ¿Tá? ¿Cómo? Sería bueno. Estos tres son fundamentales: Gálatas 6:1, Romanos 15:14, Colosenses 3:16. Por eso dije lo que me ocurre para asignarlos. Ahora, hablemos del fundamento bíblico para aconsejar. ¿Podemos? Y acá vamos a tocar este tema de presuposiciones. Todas las filosofías comienzan con presuposiciones, que son pensamientos o conclusiones que se presuponen o aceptan con anterioridad y que no pueden ser probadas o comprobadas científicamente. Presuposiciones. Pensamientos o conclusiones que se presuponen o aceptan con anterioridad y que no pueden ser probadas o comprobadas científicamente. Are you with me? Dicen, deja de hablar en lenguas. ¿Están conmigo? Vamos a dar varios ejemplos aquí. Número 1, las teorías materialistas. No estamos hablando de materialismo, de siempre querer más. Estamos hablando de del materialismo que todo, o sea, que presuponen la existencia eterna de materia y energía. La teoría materialistas presuponen la existencia eterna de materia y energía, pero no lo pueden probar o comprobar. Porque solamente hay materia y energía. Es la base del evolucionismo, es la base de todos los sistemas, por ejemplo, comunismo, que se aferra al ateísmo. Entonces, es esto. O sea, todo lo que existe está por procesos naturales nomás. ¿Okay? Esto va a número 2. La teoría de la evolución presupone que el universo se hizo y se organizó sin intervención divina. Sin intervención divina. Pero no se lo puede probar. Esto va de la mano con el materialismo. ¿Ok? Número 3. La psicología, por lo general, secular, la psicología secular, voy a decir, es una religión humanista que asume o presume que el hombre es básicamente bueno y que tiene el poder para resolver sus problemas. Hombre básicamente bueno, tiene el poder para resolver su problema, pero no se lo puede probar o comprobar. Todos los que engendran hijos llegan a entender que
ese bebé tan hermoso no es básicamente bueno al ir creciendo. Su primera palabra que aprende, si no es mamá o pa, es no. De hecho, ella demuestra su esencia o su naturaleza pecaminosa, que la esencia del pecado es el hecho de querer hacer lo suyo. Entonces lo llevamos a casa, recién nacido, cambiamos el pañal, le damos de comer, está chocho, lo acostamos y ¿qué hace? Llora. Y lo levantamos y ¿qué hace? Deja de llorar. No es consciente de su naturaleza pecaminosa, pero lo está expresando. Quiere lo suyo. ¿Tá? ¿Cuántos hijos tenés, Miguel? 5. ¿Alguien tiene más de 5? Johnny, ¿tenés cuántos? 9. Eran todos, son todos básicamente buenos, ¿verdad? A ver, Johnny ganó a todos, creo. Está poblando a la capital con pecadores. Acá estamos poblando la matanza con matanceros, ¿viste eso? Ese es un paso más ahí. Okay. La psicología de Freud. Sigmund Freud presupone deseos inconscientes en el hombre. Si son inconscientes, ¿cómo podemos llegar a ser conscientes de lo inconsciente? Entre otras preguntas que uno puede hacer. Y estos deseos inconscientes en el hombre que resultan del conflicto entre el id, el ego y el superego, término que él inventó, pero no se lo puede probar, pero muchos creen esto fiel y firmemente. La psicología behaviorista. Ahora le pregunto, behaviorista, no sé si es el término correcto, es inglés traído a castellano. Tiene que ver con la conducta de la persona. En inglés, behavior. ¿Alguien sabe si hay otro término para esto de Skinner, el behaviorismo? Ayúdenme. Sumeos, ¿están despiertos? ¿Conectados? No hay. ¿Se desconectaron todos? No estamos acá. Bueno, Aquí hay estamos. Aquí estamos. Estamos acá, pastor. en la cama dijiste. ¿Dijiste en la cama o acá? Bueno, ya perdimos otra vez. ¿Alguien me puede preguntar o contestar esta pregunta? Ya dice la pregunta. La psicología behaviorista presupone que el hombre es un animal más desarrollado, cuyo comportamiento puede ser manipulado por factores externos. Es la idea. Pero no se lo puede probar. Pero 6, los que desean integrar la psicología con las escrituras, a ver, hay que poner en silencio sus micrófonos, sumeos, los que seguían activos ahí. Los que desean integrar la psicología con las escrituras presuponen la validez general de las teorías psicológicas seculares y creen que al agregarlas a conceptos bíblicos el resultado es una terapia superior, pero no lo pueden comprobar o probar. Por lo tanto, o sea, todo esto son presuposiciones. Por lo tanto, no es irracional de que el aconsejar bíblico tenga un fundamento basado
en presuposiciones acerca de Dios, el hombre, la salvación y la suficiencia de las Escrituras. Nos pregunto, ¿por qué creen eso? Y decimos, porque la Biblia lo dice. Pero ¿por qué cree la Biblia? Porque Dios, el testimonio interno del Espíritu Santo, da testimonio con nuestro espíritu de que es la verdad. Y la Biblia dice que es la verdad. Y dicen, sí, pero ustedes están presuponiendo eso. Obvio. Obvio. Como ellos presuponen muchas cosas también, pero normalmente no lo reconocen. ¿Ok? Todos venimos a la mesa con presuposiciones. Y también con prejuicios. Es difícil ser totalmente neutral en cuanto a un tema. Difícil o imposible. Hermana. No presupone que no es porque no puede probar. Es el asunto. Hay asuntos acá que no se puede comprobar. La materia energía siempre ha existido. ¿Cómo se puede probar eso? Tendría que ir a la eternidad pasada para saber. No se puede. Que el universo se hizo, se organizó sin intervención divina, como producto del Big Bang, hace 12 a 15 mil millones de años atrás. Y la sopa biótica, la vida, la primera bacteria, se produjo allí hace 3,5 mil millones de años atrás. ¿Cómo pueden comprobar eso? No se puede. Deseos inconscientes, conflictos entre el id, ego y superego. ¿Cómo se comprueba eso? Teorías, ideas de hombres. ¿Ok? Entonces, las presuposiciones del aconsejar que es totalmente fundado en las Escrituras, recuerdan, único fundamento y autoridad, incluyen las verdades y doctrinas bíblicas que siguen. Entonces, vamos a hacer un rápido estudio de ¿cuánto? 5, 6, 7 doctrinas. Existencia de Dios, carácter de Dios, persona de Dios, provisión de Dios para el creyente, condición del hombre, la suficiencia de Jesucristo y la suficiencia de la palabra de Dios. Número 1, la existencia de Dios. Y ya está en la página 6, ¿verdad? Ok. La existencia de Dios. Número romano 1. Presuponemos la existencia de Dios. ¿Podemos probar científicamente que Dios existe? No. El concepto bíblico del mundo comienza por presumir la existencia de Dios. La existencia de Dios se presupone en las Escrituras. No comienza las Escrituras diciendo, Dios existe por estas pruebas. Comienza por decir, en el principio creó Dios. Ya presupone su existencia. Las Escrituras comienzan y terminan con la declaración y la suposición de la existencia de Dios. Simplemente declaran al hombre lo que el hombre sabe en su corazón, que Dios es. Que Dios es. ¿Okay? Y la Biblia no presenta ninguna pruebas
formales en cuanto a la existencia de Dios, aunque sí hay pruebas abundantes en la Biblia de que Dios existe. Pero uno dice, si fueran tan comprobables, todos tendrían que creer. El asunto es, Romanos 1, 18, el hombre con injusticia detiene la verdad. Y Dios se manifiesta o se revela a sí mismo en varias maneras. Primero, la creación material y animal. Hablando de Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, podemos ver al mundo, a la naturaleza, como comúnmente la llamamos, la creación de Dios, y entender que hay un Dios poderoso que creó esto, su eterno poder y deidad. Y el resultado nos deja sin excusa y culpables delante de Él, porque la tendencia es detener todo esto con la injusticia nuestra. ¿Ok? También Dios se manifiesta en la naturaleza y la constitución del hombre. Lo llamamos la conciencia. Romanos 2:15 habla de la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Tenemos un sentido innato de lo que está bien y mal. Es innato. Los chicos saben que está mal pegar a alguien. Lo hacen y miran para ver si mami y papi lo vio. Saben que cuando contesten a mami y papi, no, que mami y papi también deberían reaccionar. Lamentablemente hoy día solamente se ríen. Ah, qué lindo. Ah. Y luego se preguntan cuando llegan a ser adolescentes por qué son tan terroristas en sus casas. También Dios se revela en la revelación especial de la palabra de Dios, la Biblia, y esto es para nosotros el sumo de la revelación, porque el sumo es Jesucristo mismo, número 4. Pero Él está en la presencia del Padre ahora. Ahora, estas presuposiciones se basan, no se basan en la fe solamente. Hay abundantes pruebas en la geología, astronomía, biología y otras disciplinas científicas para apoyar y confirmar el concepto de un creador divino. Pero estas afirmaciones no se constituyen como pruebas científicas porque no pueden ser reproducidas como el método científico precisa. Pero lo mismo se aplica a las teorías evolucionarias. ¿Ok? La existencia de Dios, primera presuposición. Segunda es el carácter de Dios. Número Romano 2. El carácter de Dios. Presuponemos su existencia, presuponemos su carácter basado en lo que la palabra dice. Si deseamos entender al hombre, primeramente debemos saber cómo es nuestro creador. Debemos saber cómo es nuestro creador. El aconsejar bíblico presupone el carácter de un Dios perfecto en su ser
y en sus atributos de grandeza y de bondad. Cuando estudiamos en Teología Sistemática 1, la doctrina de Dios, estudiamos los atributos en estas dos categorías, los atributos de la grandeza de Dios y los atributos de la bondad de Dios. Los atributos de la grandeza de Dios muchas veces se llaman los atributos incomunicables, donde los atributos de la bondad de Dios a menudo los llamamos los atributos comunicables. O podemos relacionarlo así. Los comunicables son como una enfermedad que uno, cuando está con otra persona, se puede contagiar, ¿está? Como COVID. ¿Saben lo que es COVID-19, verdad? Donde los atributos de la bondad de Dios son como uno se puede contagiar. Al pasar tiempo con Dios, podemos contagiarnos de su amor y su gracia, de su bondad. Pero es difícil contagiarnos de su eternidad, que es todopoderoso. Eso no puedo ser, pero el otro sí. Entonces, tenemos la lista acá de 10 atributos de grandeza y 7 de bondad. Voy a darles la definición, a ver si ustedes pueden nombrar el atributo. Primero es, Dios es la fuente de vida. ¿Qué sería eso? Número 1. Decimos que Dios es autoexistente. ¿Ok? Autoexistente. A ver, de eso será repaso para los que han estudiado la doctrina de Dios. Vamos a ver cómo andan ustedes en esto. Número 2, Dios no tiene límites, ni por el espacio, ni por el tiempo. Dios es Atemporal. oh, no. ¿Quién dijo, Eterno. Pero te escucha lo que decís. Eterno. Eso Todopoderoso. no sé quién lo dijo, lo sumeo por ahí, sí, pero no se identifique, hermano, para no pasarle al frente acá. Número 3, Dios es todo lo que Él debiera ser, es completo en sí. Decimos que es su atributo de su perfección. Dios es perfecto. Número 4. Dios es todopoderoso. Es su atributo de omnipotencia. Omnipotencia. Número 5. Dios sabe todo. Es su atributo de su Omnisciencia. ¿Qué quiere decir omni? Ciencia. Todo. Omni. Todo. El prefijo omni. Todo. Todo, gracias. Número 6 es lo mismo, es la otra omni en cuanto a que está en todo lugar a la vez. Omnipresencia. Yeah. Okay, hay 3 omnis acá. Número 7, Dios utiliza los mejores medios para lograr los fines más sublimes para su gloria. Es su atributo de sabiduría. Podemos decir que es todo sabio. Dios es más allá del tiempo. Número 8. Es eterno. Trasciende el tiempo. Hablamos de que no tiene pasado, o sea, no tiene comienzo, no tiene final, pero es más de eso. Él trasciende, es más allá del tiempo. Principio ni fin. Número 9.
Dios no cambia. Es su inmutabilidad. Inmutable. Mutabilidad. Y número 10, podemos conocer mucho en cuanto a Dios, pero hay mucha cosa que va mucho más allá de nuestra comprensión. Entonces, esto es la incomprensibilidad de nuestro Dios. Enseñé esa palabra a nuestra nieta de 5 años. Lo dice perfecto. Incomprensibilidad. Ahora, Dios es perfecto en su ser separado de pecado. Esto sería el número 11. Dios, esto es su atributo de santidad, su santidad. Y todo lo que Dios es y hace se conforma con su santo ser. Esto es el atributo de su verdad. Número 12. Número 13. Dios es Amor. amor. La Biblia lo dice. Dios es amor. Dios es amor. Hablo, lo repite. ¿Seguimos? Número 14. Esto tiene que ver con las normas de Dios que se conforman con su santo ser y su justicia. Dios es confiable, que siempre cumple sus promesas. Llamamos esta la fidelidad de Dios. 16 y 17 están relacionadas. Voy a 16. Dios no nos da lo que merecemos. Es el atributo de su misericordia. Y por otro lado, Dios sí nos da lo que no merecemos. Su gracia. Gracias por decir gracias. Ahora el asunto es, ¿ya tienen el cuadro completo? Adelantamos número 1, ignorar cualquier aspecto de nuestro Dios contribuye a la distorsión de nuestro concepto del mundo. Asegura una interpretación incorrecta de la realidad que nos llevará a conclusiones incorrectas en cuanto al problema de la persona y la solución. Es por esto que precisamos un fundamento bíblico y teológico para poder aconsejar bíblicamente. Y por lo tanto, Ebenezer. Amén. ¿Qué significa Ebenezer? Hasta aquí Hasta aquí nos ayudó Jehová. nos ayudó Jehová y vamos a parar. Por lo tanto, aquí, esta noche, y Dios mediante, el lunes de la semana que viene, arrancaremos nuevamente un cachito antes de las 7 para comenzar bien. Para la semana que viene necesitan leer, si quieren crédito para el libro, la lectura, en el libro de Adams, capacitado para orientar, deben leer la introducción y el capítulo 1 y escribir en un párrafo resumen de cada uno de esos, introducción y
De capítulo. cada uno, eso, ¿cuál es cada uno? Después porque- Introducción y cosas, mi amor. Ah, Yeah, Y capítulo 1. algo así. No sé por qué se me salió. pero se escucharon, qué raro. Bueno, los chicos, sí, escuchamos. ¿Los chicos están acostados ya o están ahí reclamando la cena? ¿Qué sucede? Mirá, solo va a ser, por favor. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta que quiere hacer en todo el grupo? O si es algo más de comprensión, pueden mandarme un mensaje en privado. Les voy a pedir esto, hermanos. El grupo de WhatsApp, escúchenme, tanto los sumeos como los presenciales. El grupo de WhatsApp es solamente, escúchenme, solamente para información en cuanto a la clase. No es para enviar devocionales. No es para enviar el versículo que te toca mañana en tu lectura. ¿Ok? No hagan eso. O en privado o por ahí en el grupo mismo te voy a retar. No hagan eso. En mi caso, pertenezco a no sé cuántos grupos. 13 pastores. Y hay algunos que le gustan enviar devocionales que nunca leo porque no tengo tiempo. Y audio de 5 minutos que no escucho tampoco. Entonces, si tiene que hacer una pregunta en cuanto a la clase, puede ser una pregunta que otros tengan que hacer, escríbanlo. No manden audios, escríbanlo. Puedo leer mucho más rápido que puedo escuchar. ¿Ok? Ahora, ¿están ya suficientemente retados de antemano? A ver, si esto se comunicó de forma bruta o dura, fue el propósito. Ok. Muy bien, vamos a terminar en oración esta noche. Voy a pedir al pastor Facundo que nos despida, por favor. Pero hay una pregunta, hermana Herminia. Sí, le quería preguntar si la grabación después no me lo puede mandar porque yo tuve un problema con el teléfono, la primera parte casi no escuché nada. Sí. Para a los que no estaban en el comienzo, cada clase está dividida en 2 partes. Las 2 grabaciones estarán en un canal en YouTube que por ahí mañana, o sea, próximamente voy a decir, puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser el miércoles, voy a mandar al grupo de WhatsApp el link o los links a las grabaciones y por medio de eso pueden ver la grabación en YouTube. ¿Ok? Bueno, gracias. Y estarían allá. Muy Ok. bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Para cuándo tenemos que tener los primeros versículos memorizados? O lo antes posible. Pero no sabía cómo iba a tomar ese Ajá. versículo. Yo diría 2 semanas será la primera prueba. La semana que viene no, la otra. Como tenemos 9 clases nomás, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Entonces, ¿cuál era el primer pasaje? Segunda Timoteo 3, ¿no? 16, 17. No tengan eso. Sí. En Proverbio 13, digan. Segunda Timoteo. No. Dijo acá en la clase, hay que practicar misericordia. No, acá se practica la justicia. Ok, y recuerden el proyecto escrito, resumen de introducción y capítulo antes del comienzo de la clase. La semana que viene. La última clase, no.
antes del comienzo de la próxima clase. En la semana, pueden enviarlo cuando quieran. Sí, sí. Sí, antes de entrar en Zoom, hay que habérmelo enviado. ¿Ok? Somos aquí 15 por Zoom conmigo, 14, y hay 9 acá presenciales y faltaron 1, 2, 3 todavía. Entonces, en total seremos 26. ¿Ok? 26 resúmenes que tengo que leer cada semana. Por eso no lo quiero atrasados. ¿Ok? Se me complica la vida. Y cuando se me complica demasiado la vida, llego a ser insoportable. Es lo que me dice mi esposa, qué sé yo. Muy bien. Pastor Facundo, por favor, que nos guíe en oración. Amén. Oh Señor, Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias porque nos permite esta materia para seguir perfeccionándonos, seguir aprendiendo, Señor, y poder ser útiles en el aconsejar bíblicamente. Señor, ayúdanos a aprender tu palabra, a poder guardarla en nuestro corazón, para poder, Señor, llevar tu palabra. Ayúdanos a vivir en el Espíritu y poder ser de utilidad a tu pueblo, a la gente que necesita, Señor, ser guiados, ser ayudados, ser animados, ser fortalecidos. Te pido, Señor, que nos equipes a través de tu palabra, a través de esta materia. Gracias por el pastor Barry, por su tiempo. Gracias por su vida. Usa, Señor, todo lo que tú le has dado a él para nutrirnos a nosotros. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo nuestras vidas y acompañándonos a lo largo de esta semana. Te amamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermanos.